Saludos cordiales a quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Somos los medios de comunicación de la universidad. Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1. Esta mañana nos visita la doctora Yesenia Costa, ella es psiquiatra. Y vamos a hablar de un tema interesante que es cómo la psiquiatría se vincula a la sociedad en este contexto integral del concepto de salud. Pues inicialmente el concepto de salud se consideraba de que es la ausencia de la enfermedad. Hoy salud se considera más bien un estado de equilibrio, armonía entre lo físico, psicológico y lo social. Doctora, qué gusto tener acá, buenos días. Buenos días, como siempre, doctor Julito. Gracias, yo entre sus grandes ocupaciones aquí que comparta sus conocimientos. Doctora, la psiquiatría, bueno, ha dado cambios gigantescos en los últimos tiempos, en sus terapias y en su concepción hacia el entorno. Pero lamentablemente seguimos con una deficiencia de psiquiatras con relación al número de habitantes. Por decir algo, la Organización Mundial de la Salud siempre establece, por ejemplo, que existan 23 enfermeras por 10.000 habitantes. Y en nuestro entorno existen 10 enfermeras por 10.000 habitantes. Y yo pienso que en el caso de los psiquiatras es mucho menor, porque en cambio la Organización Mundial de la Salud establece que por 100.000 habitantes tiene que haber 6 psiquiatras, 8 psiquiatras. Y en el Ecuador, ¿cuántos psiquiatras hay? Estamos en una deficiencia, ¿no? No somos el único país deficiente de esta necesidad social. Tenemos más o menos un porcentaje que no llega ni siquiera a un psiquiatra por 100.000 habitantes. Muy poco, ¿no? Y la distribución de estos psiquiatras también está mal hecha, porque muchos de estos profesionales se quedan en las grandes ciudades o concentrados en los hospitales psiquiátricos y no a nivel comunitario, como es la necesidad de salud. A mí me preocupa porque estamos en un nivel de África, ¿no es cierto?, donde hay muy pocos psiquiatras por el número de habitantes que tenemos. Eso me da la idea, es una apreciación personal y la asumo, de que la salud mental no interesaba. O si había algunas patologías, que quede para el psiquiátrico. Y eso no está bien. La salud mental es importantísima. Tomando en cuenta que es un problema grave de salud pública, la salud mental. Y nosotros no invertimos estos recursos, ni siquiera humanos, ni siquiera económicos, en estos procesos de tratamiento, y mucho menos en la necesidad de prevención de los problemas de salud mental, que es gravísima para la sociedad, porque es fundamental que haya todo este proceso de programas, no solamente dedicados al tratamiento, sino también al proceso de prevención, al proceso de tratamiento, al proceso de integración de no solamente el profesional psiquiatra, como sí, solito, sino como un equipo completo de salud mental capacitado, formado, en donde se incluyen enfermeras también con especialidad en psiquiatría, donde se incluyen también psicólogos, donde se incluyen también psicólogos educativos que estén en los colegios haciendo programas de prevención, programas de socialización, de ciertas complicaciones que se pueden dar desde la infancia, desde la primera juventud. Porque no está bien de que, y eso es el concepto de ustedes en sus congresos, en sus reuniones, deben tratar, en el sentido de que el psiquiatra es un especialista que tiene que trabajar no solo en áreas hospitalarias para las personas ya con enfermedades que se los recluye, ¿no?, se los encarcela, porque hoy hay una tendencia en el sentido de que las enfermedades mentales deben ser ambulatorias. Entonces el psiquiatra ya debe salir del claustro hospitalario y trabajar a nivel comunitario, por ejemplo. Y qué mejor si es que el psiquiatra se involucra en procesos de prevención de enfermedades mentales. El psiquiatra en sí está formando parte de un equipo de salud mental, de un grupo. Quiera o no, tenemos que formarnos en un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo tiene que estar integrado con otras especialidades. La enfermería, la psicología, las trabajadoras sociales, los equipos de comunicación, como en este caso, los actores sociales importantes, las autoridades políticas, el alcalde, pero
nosotros vemos que hay un divorcio a nivel político, sobre todo, en donde no se está tomando en cuenta los grandes problemas de salud mental o los grandes problemas en sí de salud pública como para tomar acciones de tipo político. Las acciones de tipo política muchas veces están siendo tomadas simplemente dentro del aspecto económico, y esto ha hecho que el presupuesto de salud mental, que específicamente nos interesa ahora, y el presupuesto de salud mismo, se ha reducido. Digamos que el 2% de los ingresos o de los recursos que están destinados a salud, solamente el 2% están asignados a salud mental. Y digamos, la mayor atención lo tiene las enfermedades cardíacas, por ejemplo, tanto en investigación como en tratamientos. Y el costo de los procesos de salud mental son sumados, por ejemplo, las enfermedades cardíacas más las enfermedades de tipo cáncer, ¿no? Todo ese presupuesto tendría que tener la salud mental para trabajar adecuadamente, porque el costo para tratamiento de las personas que tienen problemas de salud mental es bastante alto, pero no se está dando tal atención. Se está limitando mucho tanto los recursos humanos como los recursos económicos para dar solución a los problemas. Entonces, imagínense, si ni siquiera trabajamos en prevención, no trabajamos en ni siquiera un adecuado tratamiento, no estamos satisfaciendo las necesidades de la sociedad y estamos desatendiendo un grave problema. Imagínense lo importante de esto. Si nosotros podríamos trabajar en prevención, ¿no? Por cada dólar que podríamos invertir nosotros en un programa adecuado de prevención de salud, nos estaríamos ahorrando $6. Nosotros $6 para nosotros invertirlo eso en salud, porque el trabajar en prevención evitaría que muchos problemas lleguen a las unidades hospitalarias y consuman recursos hospitalarios o las unidades de salud o con complicaciones ya más severas de la enfermedad. ¿Cuánto cuesta a la sociedad la muerte de un individuo joven? Sí. ¿Qué consecuencias tiene para una familia la pérdida de un padre que se suicida? Sí, ¿no? Sí. Es un costo social bastante alto que muchas veces lo pasamos por desapercibido como que si no importara nada. Y no invertimos en ese proceso o en políticas de prevención, en ese tipo. Por ejemplo, ¿conocemos aquí de algún programa de prevención de suicidios? No existe. No existe. No existe. Sabemos la realidad. Invertimos mucho a lo mejor en estadísticas, en investigaciones, y queda ahí. ¿Y qué hacemos posteriormente? No hacemos absolutamente nada. Usted ha topado un punto muy preocupante, que es no se hace prevención en salud mental. Qué cantidad de alcohólicos, qué cantidad de neuróticos, qué cantidad de psicóticos, qué cantidad de toxicodependientes. ¿Me comprendes? Es una cantidad, pero grande, que solamente nos damos cuenta cuando un tipo se suicidó. Pero ¿qué hay detrás de eso? Son personas que no pueden soportar un duelo, o personas que desde muy pequeñitas han sufrido maltrato. Entonces, yo pienso que en algún momento el ministerio tiene que reorientar el trabajo hacia la prevención y promoción de enfermedades mentales. Precisamente. Existe algo que me asombra muchísimo. Existen campañas esporádicas, campañas de prevención, por ejemplo, de los problemas de cáncer, sobre todo cáncer que está provocado por el cigarrillo. ¿No? Y existen campañas para prevención del consumo de cigarrillo, pero es mucho más preocupante los problemas de depresión. ¿Y qué hacemos para prevenir eso? ¿Qué campañas se ejecutan desde el Ministerio de Salud para prevenir la depresión? Se ha conformado un Ministerio de la Felicidad, ¿no? ¿Qué ha llegado acá del Ministerio de la Felicidad? ¿Qué se sabe absolutamente nada. ¿Qué se sabe a nivel de la sociedad? ¿Se siente ese Ministerio de la Felicidad? No sabemos qué hace, no sabemos, todos nos preguntamos a nivel social, ¿qué hace el Ministerio de la Felicidad? ¿Y cuánto gasta? ¿Y cuánto gasta? Porque tiene un presupuesto. Debe tener un presupuesto muy alto, sí. ¿No? La idea es muy correcta, es decir, bueno, un Ministerio de la Felicidad, wow, se han preocupado por la salud mental y por la prevención de la salud mental de los ecuatorianos. ¿Cuántos psiquiatras están incluidos en ese equipo de trabajo? ¿Cuántos psiquiatras están incluidos en ese? Sí, o sea, ¿desde qué perspectiva están viendo eso? ¿No?
cuando estuvo el vicepresidente Lenín Moreno, hizo una campaña, y una campaña bastante buena. Esa sí llegó hacia la comunidad, eso llegó sobre las políticas del buen vivir, sobre sonreír, sobre tomar una actitud positiva ante los problemas. Por ejemplo, ese es un proceso de prevención, ¿no? Y que llega a la sociedad a través de los medios de comunicación, llega a la sociedad a través de políticas que se globalizan. Pero hay también cosas que se pueden ir haciendo sin necesidad de tanto recurso económico y sin necesidad de tanta, ¿cómo decir?, inversión Tanta política, burocracia, ¿no? Rimbombante, ¿no? Hay cosas que podemos ir cambiando desde nuestra misma familia, desde dar a nuestros hijos tiempos de calidad, desde brindar una sonrisa a nuestros compañeros de trabajo, desde brindar un apoyo solidario a un compañero que esté pasando una dificultad, cosas que podemos hacerle nosotros como personas, luego como entes dentro de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, este espacio es un espacio maravilloso que se brinda a la comunidad para llegar y tratar de entender las problemáticas y cómo se podrían solucionar y cómo se podrían ahorrar políticamente al país millones de dólares con simplemente cambiar actitudes en las personas, actitudes individuales, actitudes sencillas que se puede hacer sin necesidad del recurso más que la imaginación, utilizando la imaginación, utilizando la buena voluntad de los individuos. Porque en un momento el Ministerio de Salud elaboró unas normas y protocolos de planificación familiar, derechos sexuales reproductivos. Escogió, bueno, un buen volumen de marco teórico, una buena bibliografía y a más de 100 especialistas en ginecobstetricia para elaborar las normas y protocolos. Muy bien, se plasmó en un digital y en físico, se distribuye a nivel nacional las normas y protocolos de planificación familiar. Bien, igual yo tengo ese criterio. ¿Por qué no reunir a los psiquiatras y elaborar manuales y estrategias para justamente campañas de promoción y prevención? Porque las dos deben trabajarse, ¿no es cierto? Como yo aprendo a cuidarme, conozco mi cuerpo, conozco mi mente, y también cómo el ministerio me ayuda a prevenir enfermedades mentales. Porque ustedes son cuerpo profesional, es un cuerpo colegiado, y ¿quién más puede asesorar sino un psiquiatra sobre enfermedades mentales? Es que aquí es un trabajo interdisciplinario. Muy bien, se coge a los psiquiatras, se coge a los psicólogos, se comprende, a los médicos, promotores de salud, es un equipo. Y se elabora una estrategia. Pero si tenemos un Ministerio de la Felicidad, el Ministerio de la Felicidad está bien lejos de la colectividad. El Ministerio de la Felicidad, yo he visto los programas del Ministerio de la Felicidad. Son programas que se emiten por televisión pública, pero eso no es suficiente porque no todos tienen cable, ¿comprenden? No todos tienen acceso a la televisión, sino hay que ir a sectores y trabajar más en campo. Pero eso asesorados por los psiquiatras y los psicólogos. Existe un divorcio. No puedo entender cómo el Ministerio de Salud está trabajando por un lado, las sociedades profesionales están por otro lado, ¿no? La Sociedad de Psiquiatría, al ser tan pocos psiquiatras en el país, tenemos una ventaja que nos conocemos la mayoría de los psiquiatras, ¿no? Y somos un grupo unido, pero esto está totalmente divorciado con todos estos ministerios y con todo el Ministerio de Salud, está divorciado con el Ministerio de la Felicidad, está divorciado con el Ministerio de Educación, está divorciado, y no es un divorcio en sí por enojos y resentimientos personales, sino porque no existe te tomo en cuenta, o voy a pedir asesoramiento a la sociedad para que nos instruyan en este sentido, para que participe la sociedad en este sentido, en la sociedad profesional, ¿no? Y obviamente ese trabajo, esa falta de trabajo interdisciplinario hace que se invierta muchos recursos que al final quedan en nada, o quedan segregados para pocas personas, o quedan para programas muy transitorios que no se logran dar mantenimiento y que no hacen un cambio a nivel social. Ese es un punto, para mí, es una debilidad a nivel de Estado, la promoción y prevención en salud. Si hablamos que tenemos desnutridos, tenemos una desnutrición crónica significativa, es alta, los estándares son altos, y tenemos una gran cantidad de nutricionistas profesionales, graduados de universidad, que están en la desocupación, ¿no?
justamente son profesionales que ya se podrían integrar a campañas de promoción y prevención de la desnutrición. Porque claro, el Estado da buenas cantidades de dinero para repartir alimentos, pero no es cuestión de decirle, trágate esta barrita de cereales, sino explicar a la gente y educar a la gente por qué tiene que consumir productos sanos y consumir cereales. Mire, entonces, así se brindaría posibilidad de trabajo a muchas personas. Y aquí en este caso de las enfermedades mentales, los psiquiatras serían los protagonistas y tendrían que salir de los hospitales y hacer docencia, hacer investigación y hacer trabajo comunitario. Exactamente, esa es la idea y ese es el rol del psiquiatra, porque el psiquiatra no solamente queda como segregado para el último nivel de atención, sino el psiquiatra debe estar dentro de un equipo. El líder del equipo de salud mental, claro, increíblemente, no es el psiquiatra, es el médico familiar, el médico que está en la comunidad, el médico que debe estar entrenado para determinar, detectar a tiempo adecuado, ¿no?, un problema de salud mental, un problema de la familia, donde diga, a ver, esta familia hay muchos factores de riesgo que pueden terminar en este o en este otro problema. Por ejemplo, en una familia donde hay un adulto mayor abandonado, donde por cuestiones laborales niños se quedan abandonados, desprotegidos. ¿Cuánto riesgo tiene ese niño de sufrir una violación? ¿Cuánto tiempo de riesgo tiene ese adulto mayor de sufrir una depresión y las consecuencias de eso, ¿no? Obviamente, ese médico familiar es el que está siendo escaso también en el país. Hay médicos generales que están sobrecargados ¿de qué? De atender problemas ya eminentes, por ejemplo, la diarrea, las gripes, y está simplemente en su consultorio, dando recetas y dando recetas para los problemas que llegan. Pero esa gripe, atrás de esa gripe, ¿qué existe? Un descuido en la nutrición de ese niño. ¿Y por qué hay descuido en la nutrición de ese niño? A lo mejor por falta de conocimientos, por falta de educación, pero esa falta de educación, ¿por qué se da? ¿No? Padres que no se educaron porque por una falta de recursos económicos. Entonces existe una cantidad de factores que están interrelacionados y que viene siendo una cadena de problemas que hay que buscarle una solución, digo yo, creativa, ¿no? Y que está en las manos del mismo médico de atención primaria. Por eso es el líder del equipo de salud mental, porque él es el que determina a temprana edad los problemas y determina o prevé los riesgos de esa familia, y cuando ya determina un problema, los dirige adecuadamente, los encamina adecuadamente hacia un especialista o hacia un trabajo integral de prevención, hacia un trabajo político de prevención. Si vemos una sociedad en donde hay un abandono de un adulto mayor, es decir, démosle una mejor atención a ese adulto mayor, busquemos una solución creativa dentro de esa misma sociedad. Pero ahí debe estar integrado con las sociedades, las autoridades locales también. ¿Qué están dispuestas a hacer las autoridades locales? Digamos en un pueblito, en donde está un médico rural, por ejemplo, y determina una situación así. ¿Cuánta importancia puede tener la interrelación de ese médico rural con el teniente político de ese lugar, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo que tengamos esa visión integral de las soluciones, de los factores de riesgo que conllevan a los procesos de enfermedad, no solamente de enfermedad mental, sino de toda una enfermedad física que está interrelacionada con nuestra salud mental. Y usted observa que hay campañas que dirige cualquier cantidad de personas, hasta las reinas de la ciudad, campañas y marchas por la prevención del cáncer de seno, por el cáncer de próstata, por el cáncer de cuello uterino, ¿me comprende? Pero yo no he visto nunca una campaña de prevención de enfermedades mentales, que ni se la tome en cuenta. Y estamos viendo las estadísticas de suicidios que muchas veces los medios de comunicación no le dan la importancia por no alarmar. También ellos deciden no alarmar a la población, pero Imbabura tiene un alto índice de suicidios a nivel nacional. Sí, y las estadísticas a nivel nacional es alta de suicidios y en personas muy jóvenes. Sí. ¿Qué se está haciendo? Solamente exacto, recopilando datos y nada más. Claro. Sí. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a hacer algo. Y
De ahí el reto que tenemos cada uno como sujetos, responsabilizarnos también de esa salud mental, desde casa, ¿no? Desde uno mismo, lo que puede hacer por uno mismo, desde hacer una actividad recreativa, desde empezar a tomar los problemas como una oportunidad para buscar soluciones, más bien. Entonces, y esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas, porque habíamos hablado otra vez, los ecuatorianos aprendemos a sufrir, ¿no? Y aprendemos a que si no sufrimos estamos fallando en la sociedad y tenemos que sufrir por, ¿no?, cumplir con la sociedad, ¿sí? Mientras más sufrimos, más hemos querido a la persona que hemos perdido. Mientras más sufrimos, más sentimos, como que estamos obligados a eso. Pero no, es cambiar eso. ¿Y eso dónde se cambia? Un proceso de educación, es un trabajo continuo. Es un proceso de educación que se tiene que recibir desde los niños en los colegios. Y se cambia, ¿quién lo hace? Los profesores, ¿no? Y ese cambio de los profesores, ¿quién lo hace? Los programas de educación a los profesores, a los maestros, ¿no? Y así es una cadena de educación y de educación que tiene que ir dando resultados a la larga mientras tomemos atención a este problema grave. Una estadística importantísima, es decir, los problemas de salud mental se han convertido en la tercera causa de muerte en edades entre los 25 y 35 años. Tercera causa de muerte. Perdón, entre los 15 y 35 años. Es Tercera causa muy de muerte. joven, las personas muy jóvenes mueren por enfermedades mentales, por suicidio. Por suicidio sobre todo. Tercera y no causa de solamente muerte. por suicidio, sino que también la enfermedad mental altera nuestro sistema inmunológico y eso nos hace susceptibles al resto de enfermedades, a cáncer, nos hace susceptibles a infecciones graves que nos pueden llevar a complicaciones y posteriormente la muerte. Nos hace susceptibles a adquirir otras enfermedades de tipo crónico, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Imagínense toda esta interrelación que tiene la salud mental con el resto de la salud física. No existe salud mental sin salud física, ¿no? Y la salud física también está dada por la presencia de la salud mental. No, es que es una interrelación, la salud física con la salud mental y con el entorno, ¿entiendes? Es una interrelación. Y yo me alegro de que usted, doctora, se integre a la academia y desde la academia, desde la Universidad Técnica del Norte, la Facultad de Ciencias de la Salud, si usted se integra al equipo de trabajo, se puede cumplir una labor importantísima con los estudiantes, educando a la colectividad, porque tenemos programas de vinculación a la colectividad, bien sea en el campo, bien sea con los medios, entonces se puede cumplir una labor, porque usted sería la única psiquiatra de aquí de la institución. Esa es mi ambición. Claro. Esa es mi ambición, poder aportar desde ese punto de la educación, ¿no? Poder educar a los estudiantes, poder llegar con estos trabajos de integración a la comunidad para hacer algo, aportar algo con un granito de arena a esta gran necesidad que tenemos de trabajar. Yo sé que cada paciente que llega al consultorio cambia no solamente la vida de ese paciente cuando se permite ayudarse, ¿no? Cambio a su generación. Y si con un programa destinado hacia la comunidad se puede amplificar eso y evitar que ese paciente llegue al consultorio, mucho mejor. Sería una satisfacción más grande, más que para la sociedad, para mí mismo como persona. Porque existe un proyecto del gobierno, por ejemplo, de 2016, en este año, inaugurar hospitales en diferentes zonas, que más o menos serán unos 5 o 6 hospitales, ya para enfermedades muy graves, ¿no es cierto? Porque el resto de enfermedades mentales son ambulatorias y hoy se trata de que el enfermo mental se reinserte a la sociedad y sea un ente productivo. No porque tengo una enfermedad mental no puedo trabajar, yo puedo cumplir una labor, voy a estar con vigilancia médica, psiquiátrica y psicoterapéutica y me va a permitir cumplir mis labores. Y es necesario y es una retroalimentación muy natural, muy lógica, porque una persona que tiene una complicación de tipo mental tiene que invertir mucho recurso económico para mantenerse salud mental. Y mantenerse salud mental también, para mantener ese tratamiento necesita trabajar, integrarse en la sociedad y mantenerse productivo. Entonces de esa manera se retroalimenta el sujeto y ese es el objetivo. Eso sería la retribución a tanto avance científico, porque no va de la mano el avance científico. Se han encontrado tantas
remedios y tanta tecnología que ahora puede prevenir o curar enfermedades de tipo mental, ¿no? De todo tipo en sí. Pero no va de la mano con los resultados que vemos estadísticamente. Deberíamos, con tanto avance tecnológico, tener una disminución de los individuos enfermos, pero no existe eso. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad de todos acceder a esos recursos maravillosos que nos da la ciencia y los avances tecnológicos en la actualidad. Porque lo ideal es de que, un ejemplo ficticio, yo tengo depresión. Dios lo quiera, no tenga nunca. Tengo depresión. Tomo medicamentos, ya saben, los efectos secundarios de los medicamentos me impiden hasta mi relación de pareja, decirle algo, estoy bloqueado. Porque lo ideal sería formar ese club, como se forman club de hipertensos, club de diabéticos, club de enfermedades mentales, donde tenga unos grupos de encuentro con una psiquiatra como usted, un psicólogo, y tratar de no pasar mi vida tomando los medicamentos, sino reducir a la mitad ese medicamento y después ojalá deje de tomar los medicamentos. De eso se trata, de que el enfermo se recupere y se reinserte y que haga un proceso de rehabilitación. Ese también es un tipo de prevención, es un tipo de prevención de tipo secundario, en donde evito las complicaciones de esa enfermedad. Obviamente hay casos en donde la situación o la gravedad de la enfermedad requiere que tome el paciente medicamentos por largo tiempo o durante toda su vida, pero no necesariamente el paciente tiene que estar en una condición negativa o deplorable por consecuencias negativas del fármaco. Al acceder a un adecuado servicio de salud o de un profesional que le guíe, se pueden ir minimizando estos efectos secundarios o tratamientos innecesarios que se tengan que hacer. Y mucho más si está enriquecido con procesos psicoterapéuticos, porque, como les digo, el tratamiento de la salud mental no solamente es exclusivo del psiquiatra, está en manos del médico general, está en manos de una enfermera entrenada en psiquiatría, está en manos del psicólogo, el terapeuta, ¿no? Está en manos de una serie de profesionales, está en manos incluso de personas que ni siquiera están vinculadas a la salud mental o a la salud, pero tienen esa predisposición a trabajar por el bienestar de los individuos, de los educadores, ¿no? La salud mental es un reto que tenemos que asumirlos todos como sujetos, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, porque también hacemos nuestro trabajo hasta en eso, ¿no? Cuando somos amigos de una persona y damos la mano a una persona que está en necesidad, a un conocido, a un compañero de trabajo, estamos haciendo una prevención de salud mental. Ha sido la doctora Yesenia Acosta y es médica y médica psiquiatra, con especialidad en psiquiatría. Y justamente nos ha dado a conocer la importancia de la promoción y prevención en salud mental. Y yo le felicito, doctora, y los medios de comunicación, y yo personalmente me integro al equipo suyo de trabajo de promoción y prevención de salud mental, de las enfermedades mentales, donde con las psicólogas y médicos formaremos un bonito equipo de trabajo y para el bien de la colectividad. Muchas gracias, doctora. A ustedes, este programa se deprisa a las 10 de la noche. Muchas gracias. Les esperamos el día de mañana con un interesante programa. Salud al día. Gracias.